Vamos a Joel, capítulo 2, verso 28. Quiero compartir con ustedes un tema que lo titulé Regresando a la visión de Dios con las generaciones. Es decir, vamos a regresar a la visión que Dios tiene sobre las generaciones, las personas, cómo es que Dios las ve, en qué forma Dios trabaja o actúa. Entonces, Joel capítulo 2, verso 28, fíjense bien lo que dice. Entonces, después de hacer todas esas cosas, nos preguntamos, ¿qué son todas esas cosas a las que se refiere el profeta Joel en ese versículo? En los 27 versículos anteriores, él describe todas esas cosas. Un tiempo donde el Señor está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Si no se arrepienten, entonces Dios va a enviar una plaga y va a traer pobreza, carestía, escasez de alimentos, etcétera, etcétera. Y bueno, y describe cómo el Señor va a usar a gente para usarlos como sus instrumentos para hacer que el pueblo se convierta, se arrepienta y regrese a Él. Eso es lo que se describe ahí en los versículos anteriores. Luego dice, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Ahí nos detenemos. Pero noten, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Déjenme darles rápido una perspectiva general de este pequeño libro llamado Joel, que por cierto está ubicado en la sección del Antiguo Testamento llamada como los libros proféticos, pero dentro de los profetas menores. Profetas menores no porque era bajito en estatura, no porque su libro es de corto contenido, sino en cuanto a la forma y el tipo de ministerio que él tuvo. No fue de tanta envergadura como el de Isaías, el de Ezequiel, el de Jeremías o el de Daniel, a quienes se les conoce como los profetas mayores. Entonces, el libro de Joel lo podemos dividir en dos partes bien definidas. La primera describe un fuerte llamado al arrepentimiento de parte de Dios a su pueblo. Este llamado, o en este llamado el Señor les advierte que les va a enviar una señal, y la señal de que Él está tratando con ellos es que va a enviar una plaga de langostas, y no son de las que venden ahí, ¿verdad?, en el restaurante y que usted puede disfrutar. No, son insectos, ¿verdad?, que devoran todas las plantas, todas las hojas, todos los productos. Entonces dice Dios que va a enviar una plaga de insectos que va a destruir todas las cosechas y todas las plantas. Y todos sabemos que si no hay cosecha, pues hay pobreza, hay carestía de los productos y por supuesto hay escasez de alimentos, y eso trae pues un dolor muy terrible en la nación. Sin embargo, el Señor dice que si la nación se arrepiente y lo busca a Él, Él va a oír el clamor que ellos presenten delante de Él. Él les dice, ayunen, oren y yo voy a oír el clamor de ustedes. La segunda parte del libro es una visión acerca del porvenir del pueblo de Israel. Y esta visión se describe como un derramamiento del Espíritu sobre todo el pueblo, sobre toda carne. Y la destrucción de los enemigos de Israel son descritos aquí, la cual es descrita en tonos apocalípticos. Es decir, la forma en la que el Señor va a destruir a los enemigos de Israel en el libro de Joel son presentados con un tono apocalíptico, casi como que estamos leyendo una pequeña parte del libro de Apocalipsis. De manera entonces que así como la restauración del pueblo de Dios va a ocurrir, será como el resultado del derramamiento del Espíritu de Dios que habrá de venir sobre el pueblo. Así que en el libro de Joel se reflejan algunas condiciones que corresponden a épocas diferentes. La primera de ellas es a una época que se conoce como preexílica, es decir, previo al exilio. También se conoce como, o hay condiciones propiamente de un periodo post-exílico, es decir, después del exilio. Entonces, la primera parte del libro
habla de eventos que van a ocurrir antes de que ellos fueran llevados al cautiverio. La segunda parte del libro habla en un contenido de la forma en la que Dios va a tratar a su pueblo después de haber regresado o cuando hayan regresado después del cautiverio. Así que la plaga de insectos representa los poderes que oprimen al pueblo de Dios. También habla de la restauración de esos campos que fueron arrasados o devastados por la plaga de insectos. Y eso representa la recuperación original en armonía con la creación y su perfección completa cuando fue creada o creados los cielos y la tierra. En otras palabras, cuando el Señor haga restaurar los campos de Israel, está diciendo el profeta, después que hayan sido devastados por esta plaga de insectos que vienen, la condición de esos campos será casi, no casi, realmente el original dice que será en original armonía con la creación. Es decir, es como que si recién hubiese sido creada. En esa forma será la restauración. Así que Joel dice que el futuro va a traer la reivindicación del pueblo de Dios, pero también en el futuro vamos a ver la destrucción de los enemigos de Israel. Pero es la promesa del derramamiento del Espíritu la porción más destacada en este pequeño libro. Joel, el profeta, habla del día de Jehová, donde él dice que no se caracterizará por hechos espectaculares, sino más bien por la efusión o el derramamiento del Espíritu de Dios sobre todo el pueblo de Israel. Así que nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que va a ocurrir este derramamiento? Y si bien es cierto, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, parcialmente ocurrió lo de Joel capítulo 2, 28 al 32. Parcialmente. Hay parte de esa profecía que aún no se ha cumplido. Pero aunque hoy no estamos, en este tiempo, no estamos en Pentecostés como en aquella reunión, veamos cómo es que va a ocurrir este derramamiento y las formas en las que éste se va a manifestar en las naciones. Cómo va a afectar a las naciones a través de todos los tiempos, usando Dios 3 niveles o 3 tipos diferentes de personas. Cada uno de esos 3 tipos de personas representa una generación. Así que vamos a ver que a través de las generaciones, con roles muy específicos como profetizar, soñar sueños y ver visiones, todo eso va a ocurrir con esos 3 grupos. Así que en cuanto al derramamiento del Espíritu sobre toda carne, no es más que una figura tomada de la lluvia, como la lluvia que acaba de caer. Recuerda lo que dice el profeta Isaías: así como la nieve y la lluvia cae sobre la tierra y no vuelve vacía, así es la palabra de Dios. Bueno, en esa misma forma el derramamiento del Espíritu es sobre toda carne como la figura de la lluvia. Y eso demuestra que el Espíritu Santo desciende, por supuesto, del cielo, se da en abundancia y se da a todos. Dorothy me hizo una pregunta el viernes sobre el Espíritu Santo, porque ella me decía que se oye por muchos lados hermanos orando al Espíritu Santo, ¿verdad? Y oramos al Espíritu Santo y oramos en el nombre del Espíritu Santo. Jesús nos enseñó cómo orar. Jesús dijo: oren al Padre en mi nombre. Así es que oramos. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y por supuesto, sí podemos mencionar al Espíritu Santo y orar al Espíritu Santo, pero teniendo el entendimiento que a quien oramos es al Padre, pero podemos mencionar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es parte de lo que se conoce como la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo, aquí en el libro de Joel, vemos que Él se derrama en una forma abundante. Y no hay una sola persona, de acuerdo a la profecía de Joel, no hay una sola persona que no pueda recibir esa llenura, ese bautismo o ese empoderamiento del Espíritu Santo. Quiero invitarlos que vean conmigo esos 3 niveles o esos 3 grupos diferentes sobre quienes el Espíritu Santo se va a manifestar. Número 1, hablemos sobre los niños.
Dice el texto que los hijos y las hijas, vuestros hijos profetizarán. De acuerdo al contexto y a la estructura gramatical de este versículo, es muy claro que cuando se refiere a vuestros hijos y vuestras hijas, no se está refiriendo a los que son adolescentes o son jóvenes o ya han alcanzado un grado de adultez. Se refiere especialmente a los niños, a los que son de brazo, a los que recién están comenzando a caminar. Podríamos decir casi hasta los 6, 7, 8 años. Ahí están considerados ese grupo de niños, lo que se conoce como los niños o los hijos. Pero vea entonces la forma en la que Dios trata con este grupo que pertenece a una generación diferente. Dice que los niños van a profetizar. Ahora usted dice, está diciendo que mi hijo a partir de hoy es profeta, es profetiza, y vamos a ver a qué se refiere eso. En efecto, Dios va a usar nuestros hijos para profetizar. Pero vea esto, cuando hablamos de profetizar, se trata de entregar un mensaje con un contenido profético, ya sea para destacar un comportamiento adecuado que es de acuerdo al nivel o al estándar de Dios o a los estándares de Dios, o también puede ser un mensaje con un contenido profético para condenar o para denunciar un pecado o un mal comportamiento en los padres. Pudiera ser que se refiera también a acontecimientos futuros. Dios puede usar a nuestros hijos. Ahora, no es que vamos a hacer como hizo Micaías. Micaías era un hombre en el pueblo de Israel que contrató a un levita y le dijo, quiero que seas mi profeta, mi sacerdote. Entonces le pagaba, le daba una mensualidad y construyó un tabernáculo ahí en el patio de su casa. Entonces Micaías tenía su profeta, su sacerdote y su juez. Cualquier cosa que él necesitaba, consultaba a su sacerdote. Claro, eso estaba fuera de orden, por supuesto. ¿Por qué menciono eso? No significa que vamos a agarrar a nuestros hijos y decir, bueno, yo consulto a mi profeta, va a ver a su hijo como profeta en ese sentido. Estoy diciendo que ellos van a profetizar en nuestro tiempo ahora. Ellos van a destacar, van a elogiar o elevar un comportamiento adecuado en nosotros. Papá, mamá, que estoy orgulloso de ti por lo que haces, la forma que me atiendes, la forma en que me sirves, etcétera, etcétera. Los miércoles generalmente yo estoy preparándome, orando, leyendo ahí en mi oficina, y mi esposa y mis hijos saben que especialmente en ese tiempo yo no quiero recibir llamadas, no quiero atender ningún otro asunto, quiero estar concentrado en lo que estoy haciendo porque viene la reunión y quiero venir bien conectado con el Señor. Y este miércoles pasado entra un mensaje de mi hijo Joel. Dice, papá, ¿puedes venir por mí a las 6:15? Y me ha pasado en ocasiones que voy a casa a cambiarme o cualquier otro asunto y la fila está interminable. Entonces, los 10 minutos, 5 o 10 minutos que me puede tomar ir a casa, recoger a alguien y regresarme, se convierte en 30, 40 o hasta 45 minutos. Entonces, yo le digo, mira, ¿y Gerald no puede venir por ti? Y él dice, es que él dice que no puede moverse. Y yo estoy ahí con Dios, en el monte. ¿Qué hago? Entonces le respondo y le digo, muy bien, llego por ti a las 6:20. Pero sabes que no me gusta moverme, ya sabes por qué. Él dice, sí, yo sé, pero si viene por mí, por favor. Yo dije, claro, llego por ti. Salí en ese momento, fui a traerlo, él ya estaba listo, nos venimos. Cuando yo estacioné el carro, antes de él bajarse del carro, él dijo estas palabras: papá, muchas gracias por haberme ido a traer. Yo pude haber estado con Dios en el monte, pero es más saludable, es más efectivo el poder servir a mi hijo en ese momento. Y como cualquier humano, cualquiera de nosotros pudo haberle dicho a su hijo, claro, a la orden, pero no te acostumbres.
Mi respuesta no fue esa. Y yo le dije, por supuesto, hijo, con mucho gusto, siempre a la orden. Eso fue todo. Lo que mi hijo hizo en ese momento fue profetizar sobre mí. Él elogió, él destacó un acto de servicio que yo le brindé a él. Pero ¿cuántos de nuestros hijos se van a acercar a nosotros y nos van a decir, papá, mamá, eso que acabas de hacer no se hace? Porque nosotros les enseñamos a que debe de hacerse lo correcto. Y recuerden esto, nuestros hijos aprenden más rápido por el ejemplo que por lo que nosotros les decimos. Es decir, nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros les decimos que no hagan o que hagan. Ellos van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros. Así de sencillo. Entonces, algunas veces nosotros les enseñamos a nuestros hijos algún valor, algún principio, algo moral, algo espiritual, de buena conducta, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros hijos, cuando nosotros nos comportamos en una manera contraria a lo que les hemos enseñado, nos van a decir. Y en ese momento, no le diga, chavalo, deja de meterte, esto es cosa de adulto. No, no haga eso. Reciba la exhortación que Dios te está dando a través de tu hijo. Porque el mensaje profético no solamente anuncia eventos futuros donde se destaca lo maravilloso, lo bueno y lo bondadoso que es Dios. También el mensaje profético contiene un mensaje que denuncia el pecado y la mala actitud. ¿A cuántos de ustedes sus hijos ya les ha profetizado? Ahora que les expliqué lo que es profetizar, ¿a cuántos de ustedes les ha profetizado su hijo? ¿Alguno de sus hijos? Y puede ser que se refiera también a un evento profético, a un evento futuro. Yo lo mencioné anteriormente, cuando el hermano Alberto y su familia venían aquí con nosotros en la iglesia un día, yo lo vi pensativo. Y yo le pregunté, ¿qué le pasa? Y dice, no sabe lo que me pasó. Dice, a ver, cuénteme. Y dice, veníamos el otro día en el carro, dice, con mi esposa y nuestra hija acabó, tendría, qué sé yo, 3, 4 años en ese tiempo su hija, su primera hija. Y dice, ¿no sabes lo que nos dijo? Dice, Blanca María, le dice, vos estás embarazada. Y yo casi freno así repentinamente, porque imagínense, ¿cómo está diciendo esas cosas? Y se quedaron con la espinita. Y dice que fueron a hacer los exámenes y en efecto, tenía como 3 o 4 meses de embarazo. Bueno, en ese caso, el Señor lo usó. Ahora, no quiere decir que nuestros hijos necesariamente lo va a poner usted en el centro de la sala. A ver, hijo, ¿qué miras? ¿Qué miras? Dime que. No, por favor. No hagan eso, por favor. Eso es algo espontáneo, eso es algo natural, eso el Espíritu los usa a ellos, ¿verdad? Entonces, por favor, no vayan a cometer ese error, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos, dice el texto bíblico, que van a profetizar. Mis amados hermanos, nuestros hijos nunca deben de ser vistos como un estorbo o un obstáculo para servir. Algunos de nosotros no nos involucramos mayormente en la obra de Dios porque pensamos que nuestros hijos son un obstáculo. O sea, es que tengo hijos, no puedo, tengo que cuidarlo, tengo que hacer esto, no sé qué hacer. Algunos de ustedes me dicen, no, pastor, es que no puedo venir por mi niño, es por esto, por allá, lo otro. Mire, mis 3 hijos que están aquí, ahora usted puede decir, pero que usted es pastor. Sí, es cierto, éramos una familia pastoral, pero somos de carne y hueso, somos como ustedes iguales. Nosotros, nuestros 3 hijos crecieron al pie de los parlantes. En un cochecito que teníamos, primero teníamos un coche bien grande que nos habían regalado para ayer cuando fue nuestro primogénito. Parecía limusina ese, ¿te acuerdas, amor? Uno azul era. Parecía limusina bien grande, entonces, pero nos teníamos que meter en una calle donde lo que había que hacer era agarrar ayer con todo y el coche y chinearlo, porque era un pedregal terrible. Entonces conseguimos un cochecito más pequeño, más práctico, y ese sí era más manejable. Y llegábamos a la iglesia y en primera fila poníamos ayer en el coche, lo dormíamos y ahí se dormía. Yo no sé si el Señor le tapaba los oídos, si era sordo en ese tiempo o era sordo por 2 horas en el servicio, yo no sé. Pero no se despertaba. Terminaba la reunión y ya se despertaba. Luego vino Keren, igual. Luego vino Joel, igual. Y con los 2 primeros hijos mi esposa no se involucraba mucho en la iglesia, en el ministerio.
Y ella le ponía al Señor de excusa a los hijos. Señor, es que no tengo quien me mire los muchachos. Entonces el Señor un día se puso serio con ella y le dijo: ok, tus hijos no te dejan servirme, te los voy a quitar, literalmente, te los quito. Y entonces, como la mayoría no entendemos a las buenas, entendemos a las malas. Entonces mi esposa dijo: no, Señor, ahora sí te los entrego. Y ahí está, mírela, sirviendo. Pero Dios tuvo que tratar eso con ella. Entonces, algunos de nosotros no involucramos a nuestros hijos. Hoy en el altar familiar, a través de los altares familiares que hacemos todos los domingos, involucren a sus hijos, que oren, que canten, que digan algo, que profeticen. Y ya saben, no es que los van a poner en el centro, a ver, dinos, que no. Pero que digan algo, que oren, que canten, que lleven la reflexión. No le diga: va ese chavalo para allá, no, usted no entiende eso. No los excluya. Hay padres que cometen el error, que quieren invitar a sus hijos a involucrarse en la obra de Dios hasta que ya están grandes, porque piensan que cuando son chiquitos ellos no entienden, no les es difícil de comprender. Es a la inversa. Instrúyelos, indúcelos desde pequeñito, para que cuando ellos ya sean grandes, como dice Proverbios 22:6, no se aparten del camino. Ahí está la clave. Si usted hoy, que su hijo ya es un adolescente, usted quiere que él ame a Dios, que le sirva a Dios, pero si no lo indujo de pequeño, ¿cómo espera que su hijo hoy quiera? Se comienza de pequeño. Y alguien pregunta: pastor, ¿y qué hago ahora? Mi hijo ya tiene 20. Bueno, mucha rodillola y mucha paciencia. Mucha oración y mucha paciencia. Mucha sabiduría. No lo va a lograr de una sola vez, de un solo. Tendrá que ser con mucha sabiduría, con mucha paciencia y con mucha oración. Una vez, un tío de mi esposa, estábamos en un ayuno, la abuelita, varios de la iglesia ahí, y como siempre, ¿verdad? Uno invita a ayuno y la gente no llega, solo llegan unos cuantos. Bueno, entonces me acuerdo que ella y varios estábamos ahí ayunando, y la hermana Carmen, se llama la abuelita de mi esposa, nos pidió oración por su hijo, que andaba apartado. El muchacho había estado en la iglesia y entonces ella me pidió oración. Entonces comenzamos a orar. Yo dije: ¿cómo oro? Por un muchacho que no quiere el Señor. Entonces comencé a orar. Y yo dije: Señor, yo te pido, donde esté este muchacho ahora, que el Espíritu Santo lo comience a inquietar y a poner una necesidad, un deseo profundo por ti. Y si está pecando, que siga pecando, pero que no peque a gusto. Que cuando peque, después de pecar, se sienta: esto no es lo mío, esto no es mi ambiente, yo no nací para esto. Y que el Espíritu Santo lo convenza. Y si él no quiere nada, que corra lo que quiera, pero un día tú lo vas a llamar aquí. Hermano, no terminamos esa mañana de ayuno cuando ese muchacho estaba entrando por la puerta de la iglesia llorando, y dijo: iba en la ruta 119 y comencé a llorar en la silla y yo no sé qué. Y todos nosotros asustados, mira, como suele suceder, le pedimos a Dios por cosas sorprendentes y cuando ocurren, no lo puedo creer. Entonces, si te está pasando eso, vas a tener que orar, tener paciencia, tener mucha sabiduría, no entrar en confrontación y déjalo en las manos de Dios. ¿Te resiste? Bueno, está bien. ¿Te rebelas? Está bien, pero no te vas a escapar de Dios. No me hables de Dios, está bien. Puedes huir de mi consejo, puedes huir de mi sabiduría, puedes huir de mi amonestación, pero hay algo de lo que no puedes escapar, es de mi oración. Ore, y Dios se va a encargar de transformar ese hijo. Los hijos profetizarán. Número 2, los ancianos. Los ancianos soñarán. Y uno se pregunta: ¿será que Dios tuvo una buena revelación cuando escribió los ancianos soñarán, porque a los ancianos les da sueño? Debo de aclarar que esa palabra anciano ahí no es ancianidad en cuanto a edad. Anciano ahí, la idea es líder. Tiene que ver con una persona que es anciana en la comunidad, que está involucrada en las decisiones religiosas, sociales, culturales de la comunidad, de la iglesia, de la familia, del hogar, del colegio, del trabajo.
puede ser que seas un gerente, puede ser que estés a cargo de un departamento, puede ser que como padre definitivamente eres un líder, como mamá eres una líder, como abuela eres una líder, como abuelo eres un líder, aunque algunos son abuelos y abuelas líderes consentidores. Consienten mucho a los nietos. Pero bien, ese es tema de otro día. Pero bueno, si eres el hermano mayor, ¿cuántos hermanos mayores hay aquí? Levanten la mano. Hermano mayor, tú estás dentro de este rango de ancianos, de líderes, ¿verdad? Y dices, con razón ya lo veo todo canoso. Dice, no se refiere a ese asunto de edad, sino de liderazgo. Pero ¿qué pasa con los ancianos? Dice que ellos soñarán, valga la redundancia, sueños. Dice, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños. Esta palabra sueño es la idea en el cual, o un sueño es en el cual Dios hace algo que sea conocido, revela algo que sea conocido, que ha estado, nunca se ha practicado, nunca se ha usado, ya sea a través de una comunicación verbal, es decir, a través de una persona, o puede ser a través de una imagen. Y cuando habla entonces de este sueño, yo estoy pensando, por ejemplo, en personas como ustedes, los que ya son adultos, personas que no necesariamente tienen que ser ancianitos, pero repito, son personas que ejercen algún tipo de liderazgo en la casa, en la familia, en el trabajo, en la educación, en la comunidad, etcétera, etcétera. Dice que estos ancianos van a tener sueños, y estos sueños tienen que ver con creatividad, tiene que ver con ser puesto como líder a la cabeza, ser puesto al frente. ¿Se acuerda que dice la Escritura que el Señor nos pondrá por cabeza y no por cola? Algunos hermanos dice la Biblia que el Señor nos va a poner de cabeza. No, la Biblia no dice que el Señor nos va a poner de cabeza, sino por cabeza. Quiere decir que no estaremos en la cola, sino que estaremos en la primera línea como líderes. Quiere decir que nosotros no vamos a ser imitadores de lo que otros ya están haciendo. Nosotros vamos a ser creadores de cosas nuevas que Dios nos va a revelar a nosotros. No vamos a ser nosotros seguidores de lo que otros están haciendo. Nosotros vamos a ser líderes para que otros sigan lo que Dios nos está revelando a nosotros. Entonces la palabra ahí cuando dice los ancianos soñarán sueños, quiere decir que son personas que van a recibir de parte de Dios una inspiración creativa, van a recibir una visión creativa, estrategias novedosas que nunca nadie ha hecho, que Dios se las va a revelar a estos que son líderes, que son ancianos, que son personas en puestos de influencia o de autoridad. Dios los va a poner en esos lugares y les va a mostrar esos sueños. Cuando estaba escribiendo esto pensé en José. ¿Cómo se conoce a José en la Biblia? Como el soñador. Pero fíjese, José no se quedó solamente con el sueño. José llegó a concretizar el sueño o los sueños que Dios le había revelado. Algunos de ustedes necesitan pararse, comenzar a caminar en lo que Dios te ha mostrado, en lo que Dios te ha revelado. Algunos de ustedes tienen guardados los sueños que Dios les ha dado. Algunos de ustedes tienen miedo de no dar el primer paso porque piensa de que no, mejor espero que otro lo haga. Mejor espero que otra persona sea el que vaya al frente. La Biblia dice que el Señor te puso a ti por cabeza y no por cola. Dios te va a poner en primera línea. ¿Alguien recibe esa palabra esta mañana? Él te va a poner en primera línea. Vas a ser creativo. Nadie en la empresa, en la universidad, en el colegio, en la comunidad, en el lugar donde tú estás, nadie tendrá las ideas creativas, y eso le va a dar gloria a Dios. Y la gente va a preguntar, hombre, ¿y de dónde sacas esas ideas? Vos contame, dame el secreto, dame, ¿cómo es que dice la gente? El secreto es la palabra, o dame la piedra, por favor, decime. Y uno va a saber que como Daniel, uno tiene un espíritu diferente porque es un hijo de Dios. ¿Dónde están los ancianos aquí hoy? ¿Dónde están los ancianos? Y no, repito, no estoy refiriendo a los que son ya viejitos de edad.
pero gente que está en posición de liderazgo. Terminemos con los jóvenes. Los jóvenes verán visiones, dice la Biblia. Esta palabra visión es todo aquello que Dios muestra de forma sobrenatural en el espíritu. Es algo que Dios muestra en una forma sobrenatural, que podemos verlo inclusive a través de nuestros ojos físicos o nuestros ojos naturales. Dice que los jóvenes verán visiones. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 22, versículo 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Hay una versión que traduce esa palabra solícito en: ¿has visto un hombre de visión en su trabajo? Y dice: delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición, sino que estará delante de gente que está en posiciones de eminencia. No estará, y por supuesto, en ningún momento está el texto bíblico menospreciando a los que son de baja condición. No los está menospreciando. Solamente está diciendo que hay gente que está en eminencia, que es gente que tiene autoridad, que es gente que tiene la capacidad de decidir, es gente que puede abrir una puerta para las personas con quien ellos se relacionan. Pero los que son de baja condición no, ellos tienen su área de influencia, pero a donde Dios, o en la forma que Dios va a usarte, no puede ser a través de ellos, tiene que ser a través de personas que están en primera línea. Y dice que los diligentes, los solícitos, los que son de visión, jóvenes de visión, solícitos y diligentes, estarán delante de los reyes, es decir, estarán delante de empresarios, de gerentes, de gente con autoridad que va a identificar en ti un espíritu diferente, y Dios te va a dar gracia y te va a levantar y te va a poner en un lugar de autoridad. Dice que los que tienen visión serán personas que estarán delante de reyes, delante de gobernantes y delante de personas con autoridad. ¿Me están siguiendo en la idea? Entonces, jóvenes que están aquí esta mañana de esta iglesia, quiero decirles, Dios los va a usar, Dios los va a llevar en formas increíbles, a lugares y a posiciones increíbles. Pero cuando estén ahí, nunca se olviden de dónde Dios los ha levantado. Número 2, no cambien la gloria de lo que brilla en esos lugares a donde Dios los va a llevar por la gloria de Dios. No vendan su primogenitura, no se contaminen, no contaminen su integridad espiritual, no contaminen sus valores, no intercambien por nada. Si te quieren obligar a hacer algo, tú tienes que decir: eso no es lo mío, esta es mi convicción. Y si tú crees, o alguien te dice: si no lo haces vas a perder el trabajo, acuérdate que Daniel dijo: mis amigos y yo hemos decidido, no vamos a contaminarnos con la comida del rey, no vamos a seguir lo que ustedes hacen. Si ustedes, para llegar ahí a esos puestos, se tienen que acostar con los gerentes, dice una señorita cristiana: yo no voy a hacer eso, voy a guardarme en pureza, voy a creerle a Dios y Dios me va a honrar. Eso es lo que dice la escritura cuando dice que Daniel tenía un espíritu diferente. O si alguien te dice: mira, para que seas una persona importante y te pongamos en un puesto importante, entonces vas a tener que firmar documentos como que recibiste tanto, y eso te van a invitar a la corrupción. En ese momento es cuando tú tienes que mostrar tu valor, tu integridad, y decir: soy un hijo de Dios, voy a estar en un lugar de autoridad, no por hacer trampa, no por hacer maña, no por hacer corrupción, sino porque voy a temer a Dios, voy a honrar a Dios, y Dios te va a poner en un lugar de autoridad, Dios te va a poner en un lugar de gracia. No tienes que venderte, no tienes que contaminarte, no tienes que ceder ante los abusos y la manipulación que personas donde tú te relacionas quieren llevarte. No, no, no y no. Eres un hijo de Dios. Hay un espíritu diferente dentro de ti y tienes que mostrar esa diferencia para que Dios sea glorificado. Denle un aplauso al Señor esta tarde. Los niños profetizarán, los ancianos soñarán y los jóvenes tendrán visión.